Honduras está en la ruta de los huracanes, o sea que cuando las tormentas tropicales se forman en el Caribe, de antemano se sabe que su desplazamiento, que es determinado por la fuerza de los vientos, tiene un norte determinado y en el camino de los huracanes estamos las islas del Caribe y los países centroamericanos. En primer lugar, por la ubicación del istmo. Una vez que la tormenta tropical gana fuerza y adquiere niveles de ciclón o huracán, la tendencia para avanzar es sobre Nicaragua y Honduras, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, Belice, Yucatán, las Bahamas y la costa este de los Estados Unidos. Estando en la ruta de los huracanes cada año entre julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y por el cambio climático la temporada abarca la primera semana de diciembre, son más o menos 5 meses del año en que los habitantes de todos estos países tenemos que estar alertas cuando llega la temporada de huracanes y muy a la expectativa cuando los centros meteorológicos anuncian la aparición de las primeras tormentas tropicales porque nunca se sabe cuándo estos fenómenos se transformarán en huracanes. Los huracanes son las tormentas más violentas sobre el planeta. En el pasado los indios mayas temblaban cuando los nubarrones presagiaban un huracán al que consideraban una especie de demonio arrasador y ya desde entonces la gente empezó a prepararse para evitar las graves consecuencias en lo que le fuera posible. Con el correr de los años, los hondureños de manera inexplicable nos hemos desentendido del peligro que contraen los huracanes y los anuncios que hace el servicio meteorológico son tomados con bastante indiferencia, a pesar de que nuestro país ha sido afectado por varias tormentas que se repiten de manera cíclica. En el 69 el huracán Francelia nos dejó una huella considerable de daños en la costa norte. En el 88 fue el huracán Gilberto el que nos provocó muchos daños, pero el que más nos rompió el aparato productivo y la mayor parte de la infraestructura fue el huracán Mitch en octubre del año 2009. Con las pérdidas que nos ocasionó el Mitch, Honduras tuvo un retroceso notable porque al perder la mayor parte de la infraestructura, tardamos por lo menos 10 años en recuperar lo perdido, mientras que el lucro cesante quizás no lo hemos podido recuperar hasta el día de hoy. Lo grave de esto es que estando Honduras en la ruta de los huracanes, no existe en nuestro país una cultura impulsada por el Estado para preparar a la población para enfrentar la situación en caso de huracán. Una de las formas para preparar a la población en el país en estos casos es preguntarse con frecuencia, ¿qué tan preparados estamos para resistir los embates de una gran tormenta? Esta es la táctica que utilizan las autoridades del Centro de Huracanes de Miami, ciudad que por excelencia está en la ruta de los huracanes. Cada año los medios noticiosos de aquella ciudad tienen como norma conceptualizar la pregunta, ¿qué tan preparada está Miami para enfrentar un gran huracán? Alrededor de la interrogante los debates permean la conciencia de las personas, participando la mayoría en programas de radio y televisión. Una norma que establecen las autoridades de esas ciudades es que las empresas que venden artículos de ferretería mantengan en sus bodegas en cantidades suficientes aquellos materiales imprescindibles para proteger las casas de los embates de los vientos. Lo primero que la gente debe saber es que el impacto que genera un huracán la mayoría de las veces es fatídico por las inundaciones y los daños causados a las casas y edificios. Daños que se pueden minimizar si se toman las previsiones para evitar la pérdida total de la casa o de la empresa. Hay que crear una cultura de concienciación entre los tomadores de decisiones de las empresas respecto a la prevención de desastres naturales, lo cual implica que se debe tener a mano aquella información indispensable para orientarse para proteger la empresa. Estando Honduras en la ruta de los huracanes, todos los hondureños debemos prepararnos para enfrentar las inundaciones y demás daños. Hay que hacer simulacros de evacuaciones, que son los ejercicios que permiten poner en práctica los planes de emergencia e identificar las debilidades de la organización para fortalecerlos. Y otro de los puntos claves es la preparación hospitalaria para enfrentar huracanes. En esto los cubanos preparan a su personal cada año en los meses previos a la temporada de huracanes. Pues hay que repetirlo aquí en Honduras, el paso a paso con que debe reaccionar un hospital en caso de huracán. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 7 de octubre del 2016. Buenas noches.